Gracias por escucharnos. Músicas muestra diversas miradas sobre el género en la música popular, con énfasis en la música peruana. Nuestra base es la investigación académica, pero también hacemos, escuchamos y vivimos la música. Bienvenide. Hola, yo soy Yojuku Porcel. Y yo soy Dela Núñez y somos del equipo de músicas. Estamos muy contentas de lanzar este nuevo episodio del podcast. Sí. Antes de iniciar, les recordamos que si aún no han escuchado nuestro primer episodio, pueden hacerlo. Como saben, estamos en Spotify y iVoox. En el primer episodio hablamos con la musicóloga Fiorella Montero. Con ella vimos la importancia de estudiar la música desde una perspectiva de género. Hablamos de los retos de hacerlo en América Latina, de la escena queer peruana, y mencionamos el documental Que suene la rebelión queer, resistencias musicales LGBTI en América Latina. Ella llevó a cabo este proyecto junto con el musicólogo colombiano Luis Gabriel Mesa Martínez, pero dentro del proyecto habían otros especialistas, otros investigadores, y ahí nos encontramos con la profesora Mercedes Lisca. De hecho, luego de producir y lanzar este primer episodio, nos quedamos con algunas preguntas, seguro como varios de ustedes. Una de ellas fue sobre la música queer y desde qué grandes temas estudiarla, desde las letras o la composición, pero también desde la danza y la performance. Y de hecho, cuando conversamos por interno aquí entre músicas, entre las integrantes del podcast Músicas me refiero, coincidimos en que algunas personas pueden creer que estudiar la danza pertenece un poco más a los estudios de artes escénicas, ¿no? Más que a los de la música de pronto, y no necesariamente es así. Entonces, pensando justo en la música queer y la danza, recordamos el libro que hemos revisado, que tiene una versión en inglés y español, y nos habla justo del tango queer en Buenos Aires, Argentina, y se llama Entre géneros y sexualidades, tango, baile y cultura popular. Este libro es publicado por la profesora Mercedes Lisca, que ahora vamos a entrevistar. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Comunicación y Cultura, egresada además de piano y de musicología en el Conservatorio Musical Manuel de Falla, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y ahora se desempeña como docente investigadora en la carrera de Ciencias de la Comunicación y en el profesorado de Etnomusicología en la Universidad Nacional de las Artes. Bienvenida, profesora Lisca. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto verlas. Quizá podríamos empezar preguntándole sobre su participación en el proyecto Que suene la rebelión queer. Capaz puede recordar un poquito y contarnos cómo fue eso. Bueno, yo participé un poco en la elaboración del proyecto. En ese momento, hace algunos años, todavía había pocos trabajos sobre música queer en América Latina. Si bien yo trabajo distintas cuestiones sobre género y sexualidades, esa fue mi tesis de doctorado, de hecho. Yo lo tomo como que fue testimonio de un momento previo, lo que es, digamos, el mundo contemporáneo en América Latina en relación a las prácticas musicales queer. Por esto no digo que no hubiese en paralelo gestándose este movimiento artístico en América Latina, pero digamos que yo me sitúo en analizar cómo fueron las primeras iniciativas del baile del tango entre personas del mismo género, que además fue una iniciativa sobre todo que surgió de personas que se autorreconocían diversas y que de alguna manera ponían en jaque la edificación heterosexual del tango, ¿no? Y que de alguna manera también, sin saberlo demasiado, porque eran experiencias nuevas y porque las personas que las llevaban a cabo eran bailarines y bailarinas que no necesariamente tenían una formación sobre historia del tango, ¿no? Pero el tango en sus inicios, previo a, estamos hablando de fines del siglo XX, de fines del siglo XIX, y principios del 20, se prohíbe el baile entre personas del mismo sexo. Se prohíbe por edicto policial. Y de hecho hay muchos testimonios de imágenes. Ese tango más burlesco, más desafiante, que se va gestando como una práctica de los arrabales, era una danza polimorfa. No estaba edificada en torno a un régimen heterosexual como lo conocemos o como lo conocimos durante el siglo XX, ¿no? En torno a esto, analicé las particularidades que tenía las transformaciones en los modos de socialización nocturnos.
cómo la visibilidad que se venía generando en la década del 90, sobre todo por las marchas del orgullo, empezaron en Argentina a principios de la década del 90, pero bueno, quizás también podemos hablar de un poquito antes, que es postdictadura, ¿no? Cuando nosotros volvemos, se realiza la apertura democrática en 1983, empiezan a aparecer toda una serie de organizaciones con distintos objetivos que tendieron a visibilizar todas las problemáticas que había en torno a la falta de inclusión de las diversidades sexuales, todavía patologización, digamos, estatal de la homosexualidad, y cómo entre 1990 y 2010, que es cuando se sanciona en Argentina la ley de matrimonio igualitario, fueron 20 años en los cuales las prácticas nocturnas fueron un lugar de ensayo de nuevas formas de sociabilidad gay-hetero, ¿no? En los 90 teníamos como lo que se conoce como guetos sexuales, en los cuales también incluyo a la heterosexualidad, ¿no es cierto? Como un gueto. La música electrónica, distintas prácticas musicales fueron habilitando, sobre todo las prácticas de baile, en las cuales no había danzas de pareja, eran menos permeables a la interacción gay-hetero. El tango, que es un bastión, digamos, en la Argentina, un bastión de la cultura nacional, meterse con ese símbolo implicaba un desafío mayor, ¿no? En lo que significaba. Y bueno, fueron varios años en los que había profundos cuestionamientos y debates en el mundo de las milongas. Hubo mucha resistencia y también había mucha resistencia al término queer, porque se lo percibía extranjerizante, ¿no? Como algo que era foráneo, que era producto de modas del extranjero, que era un modo de extranjerizar el tango. Y esto para los escultores del tango era algo bastante difícil de asimilar, ¿no? Y además porque cuando empieza a circular el nombre tango queer, el término tango queer, como una práctica dentro del mundo del tango, prácticamente el término queer no se utilizaba, no se conocía, no se sabía qué quería decir en Buenos Aires. Entonces, bueno, se lo asociaba muy directamente, digamos, a una cuestión extranjera, ¿no? Pero bueno, a la vez sirvió en las relaciones internacionales, en torno a las distintas asociaciones que bregaban por los derechos de las diversidades. Entonces, había muchas relaciones internacionales, hoy también, pero son de otra manera. En ese momento sostenían mucho los espacios. Y, por ejemplo, ciertas prácticas que había de tango queer en Europa apoyaron mucho, digamos, al espacio de tango queer en un primer momento, ¿no? Cuando se hacían los festivales, trataban de venir, de apoyar el espacio. Solidaridades transnacionales, ¿no? Como que era importante apoyar, y fue importante en ese momento para la comunidad tanguera diversa, apoyarse entre sí. Ok, yo te voy a hacer algunas preguntas, porque la profesora como que ha mencionado todos los temas del libro. Sí, me fui de acá para allá Bueno. La pregunta por la que quería partir, que creo que es un supuesto también del que parte la investigación del libro, es por qué es importante estudiar la danza dentro de los estudios musicales, ¿no? Porque como dijo Jocelyn al comienzo, a veces se asume que la danza debería ser dejada para otro tipo de estudios y no para los musicales, ¿no? Se deja de lado. Bueno, que los estudios sobre género y música siempre toman una dimensión teórico-metodológica que tiene que ver con lo corporal, con la dimensión de lo corporal. Yo diría que prácticamente imposible analizar cuestiones de género sin imaginar cuerpos. Cuerpos ejecutando música, puede ser, o cuerpos en movimiento, bailando a través de esa premisa musical. Por supuesto que las formaciones institucionales de las carreras que producen investigación en música, cómo son esas carreras, cómo son esas grillas de formación, marcan mucho el tipo de objetos de investigación que se producen. Yo diría que en el campo de la etnomusicología, que tiene una formación de base antropológica,
por lo menos acá en Buenos Aires, siempre estuvo muy presente la dimensión corporal, ¿no? Como un elemento ritual, incluso más en los últimos años, ¿no? Todo el crecimiento de los estudios de performance dentro de la antropología, yo creo que generó mucha influencia en la carrera de etnomusicología en particular. Esto no es nuevo, trabajar cuestiones de esta relación. Lo que sí, por ahí, es que si hablamos de los estudios en general de música, la música, o sea, no solo el cuerpo, sino la música que se produce para bailar ha sido una música menospreciada, ¿no? Como de menor valor estético. Y esto también ha impactado mucho en la mirada que se tiene sobre cuáles son los objetos de interés, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la etnomusicología, que se ha dedicado históricamente a analizar las músicas de jerarquizadas, ha tenido un rol mayor en indagar en cuestiones de música y cuerpo, ¿no? Y de ahí también mayor permeabilidad a abordar las temáticas de género. En cambio, quien tiene una formación, pienso yo, como de musicología más tradicional, es otra trayectoria de formación, ¿no? Que limita quizás el acceso o dificulta, entorpece el abordaje por cuestiones de falencias de formación. De hecho, bueno, yo creo que el ejemplo emblemático, digamos, de la música contemporánea es la poca bibliografía que existe sobre reggaetón en América Latina. Y es una postergación absurda, digamos, porque es un género que ha tenido su impacto y generado sus propias historias en cada país de América Latina, y a la vez como es un género pan-latino, ¿no? Como que a través del cual se comunican las comunidades, los públicos, ¿no? Y se entienden. Y no tenemos libros sobre reggaetón, no tenemos una bibliografía sólida sobre reggaetón producida en América Latina, en nuestro idioma, ¿no? En español. Así que sí, yo creo que todavía hay una deuda pendiente y hay muchas cosas que mirar del hacer musical contemporáneo que requieren de una revisión crítica de nuestras formaciones y de dónde depositamos la mirada. Claro, se quedan, por ejemplo, solamente en la idea de gesto musical, o de repente pueden llegar a hablar en cuanto a estudios de performance de la persona musical, ¿no? Pero que hablen del danzante, de la danzante, es ir como ya muy allá para ellos, no sé, me parece. Sí, y también es importante reconocer políticamente aquellos espacios y prácticas musicales que no se reconocen bajo la idea de lo queer. No necesariamente es indicativo de un tipo de perspectiva política. Y esto también lo digo en torno a lo queer, porque, por ejemplo, cuando yo trabajé las cuestiones del tango y entrevisté a personas, digamos, referentes del tango queer en otros países de Europa, y en su momento también estaba en México, Estados Unidos, eran muy heterogéneas, y hasta podríamos decir que, por ejemplo, en Europa lo queer, por lo menos en las prácticas de tango, digo, era más un sinónimo de gay que de una perspectiva política. En cambio, en Argentina se ponía en juego algo que tiene que ver con la historia cultural de la Argentina, con los silenciamientos, que no estaba presente, digamos, en la historia europea, ¿no? Entonces, no dan por sentado que cuando algo se enuncia como queer, tiene un significado específico, ¿no? Hay que indagar en esos significados. Me resuena esto de las humillas, de los cursos, de la estructura en las escuelas de música, en las carreras de musicología acá. Yo hice una investigación, entrevisté a mujeres, músicas, y una parte era dedicada a la educación que habían recibido. Además de la grilla, las dinámicas de los profesores, la mayoría hombres, ¿no? Sobre todo para las alumnas de percusión. Recuerdo que era muy claro que las dinámicas educativas dirigidas a futuros percusionistas dificultaban, por ejemplo, que ellas se desarrollaran, ¿no? Los modos de castigar a los alumnos cuando están practicando. Si la mujer se equivoca, la hacen repetir ejercicios básicos de nivel 1, cuando estás en nivel 8. Humillaciones. Sí, humillaciones públicas, ¿no?
en los salones y que claro, luego de hecho repercuten un montón en que ellas sigan o no sigan estudiando, o se cambien de escuela o etcétera, ¿no? Y lo del reggaetón, que me parece súper interesante que no haya un texto, de pronto un texto grande, no porque haya artículos en periódicos, pero no necesariamente todavía académicos. Yo hace poquito nos pensaba, ¿por qué no hay un estudio sobre coproducción en el reggaetón? Coproducción entre diversidades en el reggaetón, eso me parecía tan importante. Y bueno, solo estoy soltando la lengua del que escucho, de lo que tú mencionas y me resuena un montón muchas cosas. Bueno, yo lo mencionaba porque justamente estoy preparando un libro sobre reggaetón y movimiento feminista, en el cual también se incluye, digamos, un apartado sobre reggaetón lésbico. Qué buenazo. Yo leí un texto tuyo sobre twerk. Claro, es que sí, también incluye las prácticas de twerk, porque eso también es como un complejo de prácticas que están relacionadas entre sí, y también es esto, la falta de bibliografía, la falta de información concreta, bueno, se va armando como un rompecabezas complejo, y además es importante, creo yo, situarlo, ¿no? Porque no es lo mismo el reggaetón, en la recepción del reggaetón en Argentina y cómo se ha relacionado con prácticas anteriores y con cuestiones políticas, ¿no? Las políticas de género, y esto va variando en cada lugar, entonces tampoco es que los resultados de esos trabajos tienen que tener similitudes. Una pregunta tiene que ver con la utilización de la palabra queer, que justamente estaba mencionando, ¿no? Porque es el hecho de utilizar un término extranjero, no solamente como lo ha mencionado, sino también como sale en el libro que lo sentía la comunidad LGBTIQ. ¿Cómo piensa que se debería abordar eso? Porque me parece que en el libro, claro, también por la época, solamente es mencionado, pero no hay más desarrollo, ¿no? Y ahora varios investigadores que investigan la comunidad o las prácticas musicales de la comunidad utilizan, por ejemplo, el término queer, pero C-U-I-R, ¿no? Como para latinizarlo, volverlo más propio de alguna manera. Entonces, no sé si me podría decir algo sobre eso. Bueno, yo mencionaba esto de que para los cultores porteños sonaba extranjerizante, pero hay una cuestión, ¿no? Por supuesto, yo siempre lo defendí mucho, justamente señalando esto de las solidaridades internacionales que han tenido un rol político muy importante en el apoyo de las diversidades sexogenéricas. Entonces, esta circulación a veces, ¿no?, que se ve como negativamente, ¿no?, como de homogeneización cultural, creo que tiene otro lado para mirarlo en términos políticos, y es que eso, frente a estados en América Latina que han resistido otorgar derechos, estas asociaciones y comunidades internacionales han tenido un rol muy importante. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, sin duda, para mí hablar de lo queer tiene que ver con la incidencia del pensamiento académico, tiene que ver con los estudios de género y cómo estos estudios han trascendido y han sido tomados por el universo social. Y esto también tiene que ver con ciertas lecturas más generales que se hacen de que los estudios contemporáneos, los estudios sociales contemporáneos, los estudios de género han logrado tener una incidencia social que no han tenido otros estudios. Entonces, por supuesto, esto supone cuestiones de clase, étnico-raciales. Voy a poner un ejemplo. Quien empezó a motorizar las prácticas en un centro cultural lesbo-feminista era una persona, una bailarina que se repartía entre baile del tango y es escritora y estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces ella tenía una formación académica y también era militante feminista, ¿no? Entonces, en ese momento, por lo menos al principio, creo que esa es una de las vías por las cuales llega el concepto, la idea de lo queer, que también igual puede remitir a cosas muy heterogéneas también, ¿no? Porque ¿cuál es esa apropiación? Y que a la vez la propia Judith Butler ha dicho, ¿no? Como que la idea es que no sea algo unívoco lo queer. También me parece interesante la españolización de la palabra, ¿no? Y conectándolo con lo del reggaetón, creo que estamos en otro momento en el cual hubo apropiaciones de lo que es la concepción de lo queer de parte de otros sectores sociales no letrados, que no vienen de esas trayectorias académicas, y por lo tanto el término se enriquece profundamente y se nutre diversamente.
Mi tercera pregunta es que si efectivamente a partir de la práctica del tango podemos hablar, bueno, del tango queer, podemos hablar de el tango o la danza como activismo, como democratización de la danza en tanto borrado de roles sexogenéricos. También podemos hablar de lo que mencionó el último, que era esto de las escenas locales, ¿no? Lo local y lo global, de identidad nacional, de varias cosas. Pero a mí me sorprendió, de repente por la época, no encontrar que se hablara nada de una pigmentocracia que sabemos que existe. Sabemos que, digamos, la blancura es generalmente la que crea hegemonía, ¿no? Entonces habría un borrado de estos límites o roles sexogenéricos, pero ¿qué pasaba con las jerarquías raciales, entre comillas, ¿no? También se borraban, eran todavía, permanecían, todavía eran excluyentes, no sé, me gustaría saber un poco de eso porque como sabemos, dentro de la comunidad LGBTQ también hay discriminación racial, ¿no? Me interesa mucho lo que señala Adela respecto de las cuestiones, estos cruces entre políticas de género y cuestiones de clase social y étnicas. Es muy importante pensarlo en su conjunto, creo yo, o por lo menos tenerlo presente, aunque no sea el foco. Exacto. ¿No? Porque no se puede abordar en profundidad cada aspecto, pero para mí hay lo voy a tirar así como muy a vuelo de pájaro. Hay un cambio en la práctica burguesa tradicional del hacer música asociada a diversidades sexogenéricas, y el reggaetón da cuenta un poco de ese intento por plebeyizar los términos de lo queer. A eso iba justamente, a esta interseccionalidad, ¿no? que han mencionado, y al hecho también de que por más de que no queramos y sea algo, digamos, negativo, tanto en Buenos Aires o bueno, en Argentina, como en Perú, como en Chile, existe mucho centralismo. Entonces también, claro, este estudio del tango queer está llevado a cabo en Buenos Aires, pero una cosa es la comunidad queer de Buenos Aires y, no sé, la posibilidad que tiene de hacer estos contactos locales, vamos a decir así, ¿no? O con el extranjero, de hacer estas alianzas que ayudan, ¿no? Que permiten ganar mayor fuerza, visibilidad a la comunidad LGTBIQ, pero otra cosa es ser de otras provincias, ¿no? Entonces creo que también por ahí, no sé, habría que tematizar algo, ¿no? Son distintas las comunidades LGTBIQ. O tiene que ser activista, tiene que ir de la mano con el activismo político, ¿no? No necesariamente. Exactamente, sí. Y bueno, y esto también nos lleva a esta última pregunta que señalabas, de la práctica de baile como una práctica política. Y bueno, los movimientos sociales contemporáneos nos vienen mostrando un crecimiento, digamos, de esta apreciación de otros modos de expresar política que en su momento, si nos remitimos, por ejemplo, en el contexto, digamos, político-cultural de América Latina, nos remitimos a la década del 60, del 70, había una concepción muy, muy diferente, mucho más masculinizada, más intelectualizada en el sentido de que lo político tenía que estar centrado focalizado en lo enunciativo, en lo retórico. Y bueno, hoy nos encontramos con otra perspectiva y también con otros actores sociales que pusieron en escena el protagonismo de los cuerpos para expresarse políticamente. Yo creo que esas trayectorias históricas de cómo hacer política a través de la música son interesantes y está bueno generar esos paralelismos con la historia latinoamericana. Mercedes, ¿ahí te refieres a, por ejemplo, a las mujeres que tocan bombos en las marchas también, por ejemplo? Sí. ¿No? A esos movimientos que se gestan. Sí, que también, ¿no? Por ahí son prácticas que a partir del movimiento feminista se entroncaron con la lucha, con la bandera de la diversidad, cuando en un principio eran un espacio muy político, pero que venía de la mano de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Entonces, en el movimiento feminista convergieron distintas luchas, ¿no? Que venían en paralelo, gestándose, ¿no? Más y menos cercanas a las políticas de género y sexualidad. Un exponente, ¿no? al que podemos referir histórico en relación a las mujeres
son las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que las rondas que ellas realizaban en la Plaza de Mayo eran una performance de la memoria que permitió, digamos, sostener la lucha con los cuerpos, con determinados cuerpos, bueno, y cómo eso también fue deviniendo en modos de lucha respecto de los derechos humanos, en el caso de la Argentina, y a mí me parece que el movimiento feminista convergieron también ciertos elementos de las marchas del orgullo. Me parece que es importante reivindicar que esas movilizaciones generaron una transformación estética en las estéticas relacionadas a lo político, que hoy nos parece bastante evidente, ¿no? Pero que también es un devenir histórico que antes no estaba señalado, ese valor, esa potencia. Las marchas del orgullo irrumpen de un modo novedoso en el mundo político. De parte de eso se ha nutrido también el movimiento feminista. Bueno, entonces yo iba acá con un comentario que me parece que engloba justo esto de lo que estabas hablando. Me parece súper interesante, que es el término falologocentrismo, que también aparece en el libro, ¿no? Que es esta idea de que lo fálico está unido a la razón, por lo tanto al lenguaje, por lo tanto también a la política en forma de enunciación, ¿no? Y cómo el tango, las marchas, las batucadas, ¿no? El twerk, las danzas que tienen este activismo feminista, de género en general, rompen con esa lógica, ¿no? Y justamente son otra manera de hacer política, como estaba mencionando. Pero entonces creo que aquí cabría la pregunta de qué es el artivismo, que es otro término que también menciona en uno de sus textos. ¿Qué es el artivismo? Y si el artivismo es lo mismo que la música de protesta, ¿en qué se diferenciarían? Bien, buena pregunta. Creo que no tengo una respuesta precisa. Sí, creo que está bueno unirlos, o sea, vincularlos, trazar como esas historicidades de las prácticas contemporáneas. También ver los silenciamientos, ¿no? Que hubo históricamente, ¿no? En esas prácticas en las cuales las mujeres tuvieron mayor o menor protagonismo. El Partido Comunista, que tuvo que ver mucho con el movimiento del nuevo cancionero, las concepciones del Partido Comunista y la canción de protesta, la concepción de la canción política. Tuvo muchas dificultades por entender las identidades sexogenéricas disidentes, ¿no? Que fueron expulsadas en su momento por el partido, no solo el Partido Comunista, ¿no? Otras organizaciones de izquierda. Entonces, indefectiblemente es importante ver esos cambios y reconocerlos, ¿no? Bueno, en ese sentido han ido apareciendo algunos trabajos sobre Chabela Vargas, sobre Víctor Jara, todos los silenciamientos también de las disidencias que estuvieron presentes en ese proceso político, histórico, de una manera solapada. Y después en la década de los 80, nosotros acá tenemos la primer canción que habla del amor explícitamente, del amor entre dos mujeres, de 1982, en plena guerra, Wow. Paradojas de la historia también, sonaba por todas las radios, la canción de mayor éxito durante la guerra. ¿Y cómo se llamaba? Puerto Puyensa, que se volvió un himno gay, digamos, en Argentina. Y a su vez, la artista que lo compuso era militante peronista. Bueno, nada, es interesante ver todas esas conexiones y me parece Totalmente importante pensarlo, ¿no? Como no una irrupción de la nada, ¿no? Las prácticas contemporáneas, de cómo devienen, cómo llegamos hasta acá. Con respecto al término artivismo, o quiénes son los artivistas, quiénes son les artivistas, ¿no? Yo sentí que había algo polémico ahí, no sé si sobreinterpreté, Mercedes. La verdad que no me suena que lo haya querido enunciar de esa manera. Tampoco soy una experta en cuestiones, digamos, de la genealogía del término, ¿no? Sino que yo abordé autores que se han vuelto, ¿no? Como muy centrales para pensar la cuestión del artivismo en América Latina. Y creo que son muy buenas preguntas las que haces respecto de en qué momento, ¿no? O por ahí, no solo, digo, quiénes son artivistas y quiénes no. Esto, ahora que recuerdo, pasó un poco en el proceso de los debates sobre resistencias musicales queer, ¿no? Este proyecto coordinado por Luis Gabriel Mesa y Fiorella Montero Díaz. La particularidad que tuvo este proyecto era reunir personas del ámbito de la investigación y personas que se dedican, que son artistas, digamos.
y puede ser que ahí haya aparecido cierto rechazo a mí, digamos, de las prácticas más sociales, colectivas, musicales. Nunca he encontrado esa discusión, ni tampoco que se utilice tanto el término. Por ahí es un modo de referirse, pero no sé si en lo cotidiano de las prácticas está presente el término artivismo, o qué es lo que hacemos, cómo lo definimos, ¿no? Son más preguntas del ámbito de la investigación a veces que de los espacios musicales propiamente, ¿no? Pero sí he escuchado que hay artistas más solistas, ¿no? Con otro tipo de presentación, más de escenario, que se sienten descalificados al ser mencionados como activistas y no como artistas. Por ahí creo que es un cuestionamiento más de quienes ¿no? Se dedican a carreras profesionales y que han combinado su carrera profesional, por supuesto, con cuestiones políticas de género, pero que no se definen a partir de ahí, sino que acompañan las prácticas, ¿no? Acompañan políticamente. Y creo que es importante pluralizar y no ponerle un nombre, una etiqueta a todo como si fuese homogéneo, ¿no? Sino que hay todo un degradé de formas de intervenir políticamente y que atender a esa pluralidad puede ser central. A mí me gustaría preguntar por este término que utiliza de resonancia feminista, si entonces el artivismo se podría entender, o la resonancia feminista se podría entender como un sinónimo de artivismo, si podríamos llamar de repente al tango queer una resonancia queer, no sé. Qué bueno, no lo había pensado. El término resonancia es uno de esos términos que sí empecé, digamos, como a ver, sobre todo en la comunicación artivista, ¿no? Como ese uso desde la música y por fuera de la música. Lo que más me llamó la atención es que uno de los términos para nombrar la sororidad tuviese que ver con un término que alude a lo sonoro, la resonancia, ¿no? Resonancia feminista. Así es. Resonar, digamos, en las marchas, como un verbo muy, muy presente en el movimiento feminista más allá de lo musical. Entonces yo entendí que había una significación. Acá las primeras marchas masivas del movimiento Ni Una Menos, digamos, se realizaron a razón de los femicidios, ¿no es cierto? Claro. Y al principio, las primeras movilizaciones que se dieron en la década del 90 en torno a femicidios eran marchas del silencio. Oh, eso no sabíamos. Sí, eran marchas del silencio. Lo que yo me pregunté, ¿qué pasó para que ese mutismo, ese silencio pasara a ser sonido dentro de las movilizaciones feministas, ¿no? Como que ahí se expresa un cambio de concepción de la lucha. Qué interesante. Sí, en verdad sí, y justo siento que se liga también con cómo muchas personas entraron a la música o al activismo desde la música. Por ejemplo, esto que hemos mencionado antes de las batucas, lo que tú estudiaste, ¿no? U otras organizaciones que no son músicas, sino que entran a participar, no desde las músicas, sino desde querer ser parte de esta resonancia, y se logra a través de la música, en este caso en las marchas, ¿no? Sí, totalmente. Eso, sí. Yo veo ahí que hubo como un cambio. Las personas que empezaron sí tenían un interés musical antes que político. Y en este proceso histórico, lo que fue pasando es que las personas que se empezaron a acercar posteriormente al espacio tenían un interés más político que musical, ¿no? Y que la batucada era como un modo de militar políticamente. Otra vez ese cambio en la política, ¿no? En la forma de hacer política. Qué genial. Sí. Genial, la verdad. Creo que ya podemos cerrar, pero quiero hacer una pregunta que le hicimos también a Fiorella y quisiera hacértela a ti ya para cerrar. ¿Cómo estudiar la música popular desde el género en América Latina? A mí me pasó que siempre que trabajé cuestiones de género, desde que empecé, no fue un objetivo a priori trabajar cuestiones de género, sino que durante el proceso de investigación, de trabajo de campo, de hacer etnografía, las cuestiones de género eran las que más despertaron mi interés.
Yo en su momento decía que eran las transformaciones culturales más relevantes que podía observar en los espacios en los que estaba. Bueno, no sé cuál es el límite entre lo que uno mira y te llama la atención y te interesa, ¿no? Y ha venido a buscar. Entonces no tengo esa apreciación del cómo a priori. Fue algo que en mí y en mis trabajos se fue dando. Lo que puedo aportar en ese sentido es que analizar las relaciones sociales y las jerarquías culturales en un sentido amplio, ¿no? Y ver cómo el género, las preguntas por el género pueden responder a esas problemáticas de las jerarquías, de las tensiones sociales, para darles un lugar que no siga nutriendo un espacio que los necesitamos, ¿no? Porque necesitamos sistematizar información, sistematizar metodologías, abordajes, pero también no aislar las preguntas por el género de lo que es un entramado social complejo. Eso. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a ustedes, me encantaron las preguntas, me gustó muchísimo poder intercambiar con ustedes. Esto siempre es rico para todos. Buenazo. Bueno, muchas gracias. Sí, mil gracias, la verdad, por la paciencia también. No, por favor, gracias a ustedes, en serio. Músicas es un podcast producido por les integrantes del Núcleo de Género y Música asociado al Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Nos puedes escuchar en Spotify y iVoox como Músicas y puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Músicas Podcast. Hasta la próxima.